Día 128, primero de Samuel 18. Saúl ya no dejó que David volviera a su casa, sino que lo mantuvo cerca de él, de modo que Jonatán se hizo muy amigo de David. Tanto lo quería Jonatán que, desde ese mismo día, le juró que serían amigos para siempre, pues lo amaba como a sí mismo. En prueba de su amistad, Jonatán le dio a David su ropa de príncipe, junto con su arco y su espada con todo y cinturón. Siempre que Saúl enviaba a David a luchar contra los filisteos, David salía victorioso. Por eso Saúl lo puso como jefe de sus soldados. Esto le gustó mucho a todo el pueblo y también a los otros jefes del ejército de Saúl. Sin embargo, desde el día en que David mató a Goliat, Saúl comenzó a tener mucha envidia de David. Así que cuando el ejército regresó de la batalla, las mujeres salieron a recibir al rey y en sus danzas y cantos decían: Saúl mató a 1000 soldados, pero David mató a 10,000. Al oír tales cantos, Saúl se enojó mucho y pensó: a David le dan 10 veces más importancia que a mí. Ahora solo falta que me quite el trono. Al día siguiente, mientras David tocaba el arpa, Dios envió un espíritu malo para que atormentara a Saúl. Entonces Saúl se puso como loco dentro del palacio y como tenía una lanza en la mano, se la arrojó a David con la intención de dejarlo clavado en la pared. Pero David logró quitarse a tiempo 2 veces. Saúl le tenía miedo a David, pues se daba cuenta de que Dios lo cuidaba y lo ayudaba a ganar las batallas, mientras que a él lo había abandonado. Entonces Saúl envió a David al campo de batalla y lo puso al frente de 1000 soldados. David ganó todas las batallas que sostuvo porque Dios lo ayudaba. En todo Israel y Judá querían mucho a David porque él era su líder. Un día, Saúl le dijo a David: mira, te voy a dar como esposa a mi hija Merab. Lo único que te pido es que seas valiente y que, en el nombre de Dios, salgas al frente del ejército de las batallas. En realidad, lo que Saúl quería era que mataran a David. Por eso pensaba: en lugar de que lo mate yo, que lo maten los filisteos. Pero David le contestó: ni mi familia ni yo merecemos ser parientes del rey. Llegó el día en que Merab debía casarse con David, pero Saúl se la dio como esposa a Adriel de Meolá. Sin embargo, Mical, la otra hija de Saúl, estaba enamorada de David. Cuando Saúl lo supo, se puso muy contento, pues pensó: si David quiere casarse con Mical, tendrá que luchar contra los filisteos para ganársela, y allí los filisteos lo matarán. Entonces le dijo a David: hoy mismo te casarás con mi hija. Además, Saúl le ordenó a sus ayudantes: hablen a solas con David y díganle que mis ayudantes y yo lo queremos mucho, que acepte ser mi yerno. Los ayudantes del rey regresaron para hablar con David, pero él les dijo: yo no soy más que un hombre pobre y sin importancia. ¿Cómo pueden pensar que llegaré a ser yerno del rey? Los ayudantes del rey fueron y le dijeron a Saúl lo que David pensaba. Y Saúl les dijo: díganle a David que yo no quiero que me dé nada por mi hija. Lo que quiero es que me traiga la prueba de que mató a 100 filisteos. Quiero vengarme de ellos. En realidad, Saúl quería que los filisteos mataran a David. A David le pareció bien lo que el rey pedía, y antes de que se cumpliera el plazo, fue con sus hombres y mató a 200 filisteos, y le llevó a Saúl la prueba de que lo había pedido. Entonces Saúl le dio como esposa a su hija Mical, y así David llegó a ser parte de la familia del rey. Cuando Saúl comprobó que Dios protegía a David y que su hija Mical en verdad lo amaba, le dio mucho miedo. Por eso llegó a odiar a David y se convirtió en su enemigo de toda la vida. Siempre que los jefes de los filisteos peleaban contra los israelitas, David mostraba ser más astuto que todos los asistentes y consejeros de Saúl y ganaba las batallas,
por eso cada vez se hacía más famoso. Primero de Samuel 19. Saúl le ordenó a su hijo Jonatán y a sus ayudantes que mataran a David. Pero como Jonatán lo quería mucho, le avisó del peligro que corría. Cuídate mucho, que mi padre quiere matarte. Escóndete en el campo. Mañana temprano yo iré con mi padre cerca del lugar donde estés escondido. Allí le pediré que no te haga daño y te haré saber lo que me responda. Al día siguiente, Jonatán habló con Saúl en favor de David. Le dijo: Padre, no debes hacerle ningún daño a David, pues él tampoco te ha hecho ningún mal. Por el contrario, te ha servido y solo ha buscado tu bien. Pórtate como el rey que eres. Recuerda que David arriesgó su vida cuando peleó contra Goliat y lo mató. Ese día Dios nos ayudó a vencer a los filisteos y tú mismo estabas muy contento. ¿Cómo es posible que ahora quieras matar a David si no ha hecho nada malo? Pero cuando Saúl escuchó esto, le dijo a Jonatán: Te juro por Dios que no le haré ningún daño a David. Entonces Jonatán llamó a David y le contó lo que le había hablado con Saúl. Luego llevó a David con el rey Saúl y David le volvió a servir al rey. Tiempo después hubo otra batalla contra los filisteos y David salió a pelear con ellos. Y de tal manera venció David a los filisteos que salieron corriendo de miedo. Un día Saúl estaba sentado en su casa, escuchando a David tocar el arpa. De pronto, un espíritu malo de parte de Dios atacó a Saúl, y como Saúl tenía una lanza en la mano, se la arrojó a David con ganas de clavarlo en la pared. Sin embargo, David logró quitarse a tiempo. De esta misma manera, Saúl intentó de nuevo matar a David, pero David se volvió a escapar. Entonces Saúl ordenó a algunos de sus hombres que rodearan la casa de David y lo mataran por la mañana. Pero Mical, su esposa, le dijo: David, huye ahora mismo, de lo contrario, mañana estarás muerto. De inmediato, Mical tomó una estatuilla, la puso pelo de cabra en la cabeza y la cubrió con una capa. Luego la colocó donde David dormía y sacó a David por una ventana. Así fue como David pudo escapar. Cuando los hombres de Saúl llegaron para apresar a David, Mical les dijo: David está enfermo. Aquellos hombres se regresaron y fueron a decírselo al rey Saúl, pero él los envió de vuelta y les dijo: Tráiganme a David, aunque sea en su cama, porque hoy mismo lo voy a matar. Los hombres de Saúl fueron a la casa de David, pero no encontraron en la cama más que la estatuilla con pelo de cabra en la cabeza. Cuando Saúl se enteró de esto, le reclamó a Mical: ¿Por qué me engañaste? ¿Por qué ayudaste a escapar a mi enemigo? Y Mical le contestó: David me amenazó, me dijo que si no lo ayudaba a escapar, me mataría. Mientras tanto, David logró escapar. Cuando llegó a la ciudad de Ramá, le contó a Samuel todo lo que Saúl le había dicho. Entonces los dos se fueron a un pueblo llamado Naiot, que estaba cerca de la ciudad de Ramá, y allí se quedaron a vivir. Pero tan pronto como Saúl lo supo, envió a un grupo de sus hombres para apresar a David. Cuando los hombres de Saúl llegaron a ese lugar, se encontraron con que Samuel y un grupo de profetas estaban dando mensajes de parte de Dios. Entonces el Espíritu de Dios tomó control de los enviados de Saúl y también ellos empezaron a profetizar. Saúl se enteró de lo que había pasado, así que envió a otro grupo de sus hombres y también a ellos les pasó lo mismo. Saúl envió a un tercer grupo y también ellos se pusieron a profetizar. Finalmente, Saúl mismo fue a Ramá. Cuando llegó al gran pozo que está en Secú, preguntó: ¿Dónde están Samuel y David? En Naiot, cerca de Ramá, le contestaron. Saúl se puso en camino hacia Naiot, pero el Espíritu de Dios vino sobre él y en todo el camino a Naiot iba profetizando. Cuando llegó a donde estaba Samuel, se quitó toda la ropa y todo el día y toda la noche se los pasó dando mensajes de parte de Dios.
De allí viene el refrán que dice, hasta Saúl es profeta. Salmos 124. Si Dios no nos hubiera ayudado, ¿qué habría sido de nosotros? Todos en Israel lo sabemos. Si Dios no nos hubiera ayudado cuando nos atacaba todo el mundo, nos habrían matado a todos, pues nuestros enemigos estaban muy enojados con nosotros. Habrían acabado con nosotros como aguas desbordadas que arrasan con todo a su paso, como aguas turbulentas que todo lo destruyen. Alabemos a Dios, que no dejó que a esos malvados nos despedazaran con sus dientes. La trampa está hecha a pedazos. Hemos logrado escapar como los pájaros. El Creador de cielo y tierra nos ayudó a escapar. Salmos 124. Si Dios no nos hubiera ayudado, ¿qué habría sido de nosotros? Todos en Israel lo sabemos. Si Dios no nos hubiera ayudado cuando nos atacaba todo el mundo, nos habrían matado a todos, pues nuestros enemigos estaban muy enojados con nosotros. Habrían acabado con nosotros como aguas desbordadas que arrasan con todo a su paso, como aguas turbulentas que todo lo destruyen. Alabemos a Dios, que no dejó que a esos malvados nos despedazaran con sus dientes. La trampa está hecha a pedazos. Hemos logrado escapar como los pájaros. El Creador de cielo y tierra nos ayudó a escapar.
Suscríbete, activa la campanita, comparte y deja tus comentarios. Gracia y paz.